Bienvenidos a Mitos Modernos. Hoy vamos a ver Shrek. Shrek es una tetralogía, 4 títulos que salieron en 2001, 2004, 2007, 2010 y además un spin-off sobre el gato con botas que salió en 2011. Todos ellos de la productora DreamWorks. Sí, tiene 4 películas. Sé que muchos de vosotros solo habéis visto 2, pero tiene 4. Shrek, por lo menos la primera entrega, está basado originalmente en un cuento infantil muy breve escrito por William Stein en 1990. Este cuento se llamaba Shrek, pero con una exclamación al final. Este caricaturista del New Yorker creó un ogro que estaba muy orgulloso de ser completamente horrendo y de asustar a todos los demás. Por el camino encontrará una bruja, un asno, un dragón y finalmente una princesa tan fea como él que se enamoran perdidamente por la fealdad del otro. Aunque hemos dicho que vamos a hablar de las 4 películas, realmente las 2 que podemos considerar mitos modernos son la primera y la segunda, que están completamente integrados en nuestra vida cotidiana en el mejor ejemplo de mitificación que puede haber a día de hoy, los memes. Lo primero que hay que entender de Shrek es que supone la subversión del cuento. Toma todos los elementos que conocemos de los cuentos de hadas y les da la vuelta. Esto sorprende al espectador porque espera lo clásico, pero se encuentra con su parodia. Shrek es a los cuentos de hadas como el Quijote lo fue a las novelas de caballería, o en clave anime como Madoka Mágica fue para el género de las chicas mágicas. Y cuidado, porque es cierto que rezuma críticas sobre todas las versiones dulcificadas de Disney, pero eso no quiere decir que las odie. Bebe de sus elementos, es decir, que necesita que los conozcas. Incluso diría que cuanto más ames los elementos originales, si tienes un poco de sentido del humor, más efectiva es la subversión y más te ríes. Pero no nos podemos quedar solo en que hay una subversión, sino en cómo es esta subversión. Y es que se podría haber hecho de muchas formas. Podríamos haber considerado que el opuesto de Disney y de su dulzura sería una película de miedo, por ejemplo. Pero no, Shrek cogió el elemento de humor. Lo dulce, lo romántico, lo fantástico es sustituido por la desvergüenza, el sarcasmo e incluso lo guarro. En un ejemplo de comedia muy gamberra a un punto en el que todavía es visible para los niños pequeños. Siendo además magos en esas típicas bromas que entiendes de una forma cuando eres niño, pero de otra forma cuando eres adulto. Por ejemplo, cuando Shrek dice que Farquaad está compensando algo con el tamaño de su castillo. Y claro, cuando eres un niño piensas que está hablando de su altura. Todo esto además se une con un lenguaje coloquial, una actualización de los estereotipos y un uso constante de referencias a la cultura pop. Esto hace que nos siga sorprendiendo constantemente, pues no pertenece a la época a la que nos pretende situar el cuento, pero que nos haga muchísima gracia, porque al final vuelve a hablar de nosotros. El mejor ejemplo de esto, y mira que es difícil porque hay muchos, es la música. Shrek supone una parodia también a este nivel, y es que también se ríe del formato musical que adquieren los clásicos de Disney. Shrek no es un musical, pero su banda sonora, que muchas veces es diegética, es decir, que percibimos que proviene de la propia escena y no puesta en montaje después, es un elemento casi protagónico, que es de vital importancia para el ritmo y para el significado de las escenas. No son canciones elegidas al azar. Su letra y su ritmo importa mucho para lo que te quieren contar sobre la escena. Y me diréis, esto lo hacen casi todas las bandas sonoras. Sí, pero la música de Shrek, lejos de ser un elemento adecuado al contexto en el que están puestas, a esa época feudal en la que nos pretende situar Shrek, son unos temazos pop completamente actualizados que en principio deberían chocar. Forman parte de esa subversión que pretende hacer Shrek. Y muchos de estos temazos pop eran ya míticos anteriormente, pero los que no, la película ha procurado mitificarlos con ellos. Bien, una vez entendemos los conceptos generales importantes de Shrek, vamos a ver brevemente lo que tiene que ofrecernos cada una de las películas. La primera película de Shrek empieza con toda una declaración de intenciones, y es nuestro protagonista limpiándose el culo con la página de un cuento de hadas, para luego presentárnoslo como un ser guarro y profundamente antisocial que disfruta aparentemente de su soledad y de asustar, que no herir, a los aldeanos. Por cierto, el nombre de Shrek proviene del Yiddish, una lengua judeo-alemana, y significa monstruo. Un día el señor feudal de la zona, que es Lord Farquaad, que paralelamente está buscando una princesa, empieza a perseguir a las criaturas de cuento. Y así es como accidentalmente Asno y Shrek se conocen. A priori estos dos personajes parecen radicalmente opuestos, pero en realidad tienen el mismo problema, pero con dos enfoques distintos. Asno, que por cierto está mucho más basado en un perro por su expresividad, teme estar solo.
Lo dice claramente y busca activamente compañía. El problema es encontrar al guapo que lo aguante. Y Shrek, por su parte, tampoco está feliz en su soledad, por mucho que finja que sí. El problema es que como todos le temen y le desprecian de base, él se ha autoconvencido de que le gusta la soledad. Pero su mayor temor es acercarse a la gente y ser rechazado. Su mayor temor es ser herido. Justo eso es a lo que se refiere Shrek con la metáfora de que los ogros son como las cebollas. Y es que asustan, un poco viven de asustar, pero al final a nadie le gusta la soledad y todo el mundo odia ser rechazado. Y es muy importante porque justo Asno dice, ¿y por qué no una tarta? Las tartas también tienen capas. Y dice, las tartas le gustan a todo el mundo, y es precisamente por eso por lo que no. Las cebollas no le gustan a todo el mundo, tienen un sabor fuerte, tienen un olor fuerte, hacen incluso llorar, precisamente como un ogro. El caso es que las criaturas de cuento al final acaban exiliadas en la ciénaga de Shrek. Por cierto, ¿y mamá oso? Shrek, que en su llamada a la aventura, porque sí, todo esto es un camino del héroe, irá junto con Asno a buscar a Lord Farquaad para recuperar su hogar. Por cierto, Dunlop es una referencia clara a Disneyland. Fijaos, finalmente Shrek pacta con el déspota que si consigue rescatar a Fiona le concederá su petición. Todo mientras el muy megalómano se la pasa mirándose al espejo y mirando fotos de Fiona. La encontré. Por supuesto, el rescate no tiene nada de ortodoxo, la princesa es de todo menos desvalida y el camino de regreso es muy interesante. Shrek y Fiona se enamoran, pero 1. Él tiene muchas dificultades para abrir su corazón y no parece estar demasiado dispuesto, y 2. Fiona guarda un secreto. Y es que por la noche se convierte en una ogresa. Al parecer, solo un beso de amor verdadero la librará de esta maldición y revelará su verdadera forma. Hay un terrible malentendido cuando Shrek está a punto de dar el paso y a punto de declararse, lo que hace que vuelva a sus viejos hábitos de ser completamente desagradable y alejar a las personas, siendo muy rudo tanto con Fiona como con Asno. Entonces se separarán y la princesa irá camino de su boda con Farquaad. Por supuesto, al final entrará en razón, irrumpirá en mitad de la boda enfrentándose a su consagración. Se expone a ser herido y encima delante de todo el mundo. Fiona le corresponde, le cuenta toda la verdad, se darán un beso de amor verdadero, lo que es la apoteosis de la historia, y se revela la verdadera forma de Fiona, la de ogresa. Es una historia imposible de no comparar con La Bella y la Bestia. Sin embargo, tiene una diferencia crucial. La Bella y la Bestia habla de ver más allá de las apariencias, la belleza está en el interior. Shrek, por el contrario, no rechaza estos prejuicios, abraza la verdad que hay en ellos. Amas los defectos y por eso te das cuenta de que no son tan malos. Es por eso que Fiona se convierte en ogresa y no vuelve a ser princesa. Pasamos entonces a Shrek 2. Shrek ya tiene a su enamorada y, como se suele decir, cuando te casas con alguien también te casas con su familia. Esto caerá como un jarro de agua fría sobre nuestro protagonista cuando los emisarios de muy lejano interrumpirán su beso con su esposa para invitarle al reino de sus padres. Esta película pivota sobre dos ejes. Por un lado, la aceptación de la familia de Fiona de Shrek y por otro lado, la inseguridad de Shrek sobre no encajar en esa otra parte de la vida de Fiona sobre la que él no tiene ningún control. Veamos el primer eje. El rey no acepta a Shrek, no solo por cómo es, que también, sino porque tiene un pacto secreto con el hada madrina. Ella, al parecer, convirtió en humano al rey, que era un sapo en origen. Ahora entendemos alguna cosa más sobre esa apariencia real de Fiona. Y a cambio, Encantador, que es el hijo de la hada madrina, sería el que rescatara a Fiona de la torre, se casara con ella y por tanto heredara el reino. Aunque entiendo que este pacto debió formalizarse bastante después de convertirle en humano, pero bueno, es irrelevante. Por cierto, el hada. La mejor villana de las 4 películas sin lugar a dudas. No solo por lo manipuladora, lujuriosa y cruel que es, sino porque es la subversión definitiva del cuento. Al final te puedes esperar que un señor feudal, el poderoso de turno, sea el malo de la historia, pero que lo sea el hada madrina de la princesa. Maravilloso. El rey intentará matar a Shrek contratando al gato con botas. Y por cierto, en este momento en la taberna, cuando esta rana le pregunta si le conoce de algo, es una pistola de Chekhov. Es decir, nos está avisando, nos está dando una pista sobre el secreto que nos revelarán al final, la verdadera naturaleza del rey. Finalmente el rey entenderá que lo que más le importa es la felicidad de su hija y acabará por no darle una poción que se supone que iba a enamorarla de Encantador. Aunque hay aquí un juego de perspectivas que intenta engañar al espectador sobre si se la ha dado o no. Concluirá entonces su arco de redención exponiéndose físicamente para salvar a Shrek
y revelando así su verdadera identidad. Por otro lado, en el segundo eje tenemos a Shrek siendo completamente inseguro y expresándolo, como ya nos tiene acostumbrados, de la peor forma posible, siendo desagradable, maleducado y egoísta con Fiona. Siente que se le escapa esta parte de la vida de Fiona y que nunca llegará a ser lo que él cree que ella quiere que sea. En serio, nunca os toméis tan en serio ni los diarios de niña ni los pósters de adolescente, y no tan adolescente, de vuestras parejas, porque lo vais a pasar fatal sin sentido alguno. Sobra decirlo, pero Fiona ya no quiere ese cuento de hadas que quería de niña, ese idilio que le ofrece la hada madrina, esa felicidad perfecta pero completamente fingida. Fiona ama a Shrek, le ama tal cual es, solo le está pidiendo un poco de flexibilidad para poder adaptarse a las cosas de palacio. Ya que ella cambió todo por él, solo le pide llevarse bien con sus padres. Tampoco es tanto. Y aún así, si Shrek no es capaz de adaptarse, Fiona está muy dispuesta a volver a sacrificarse e irse a la ciénaga con Shrek sin volver a tener contacto con sus padres. El idiota de Shrek acabará tomándose una poción para convertirse en un hombre apuesto y de paso también que Fiona vuelva a ser humana. Piensa que de esta forma podrá encajar mejor en el mundo de Fiona. Medidas drásticas, chico, tampoco te estaba pidiendo tanto. Aunque, vamos a ser sinceros, se disfruta bastante de ser aceptado por los demás. El hada madrina mete sus narices, convence a Fiona de que Encantador es Shrek en forma humana y le dice a Shrek que si ama a Fiona debe dejarla marchar. Por supuesto, esto no será así. Shrek irrumpe en el baile porque está visto que le encanta irrumpir en el último minuto y finalmente Fiona no dejará que lo sacrifique todo por ella. Esperará a que pase la medianoche, volverán a convertirse en ogros y entonces podrá darle a su esposa ese beso que no pudo darle al inicio de la película. Vamos a acercarnos entonces al final de la historia, a las dos últimas películas, pero de una forma mucho más breve, pues seamos sinceros, no merecen tanto la pena. La tercera película de Shrek, Shrek III, va aparentemente sobre heredar el trono, pero en realidad trata sobre asumir responsabilidades. En el caso de Shrek, los hijos. Como siempre, la negativa de Shrek tiene detrás de toda esa mala leche un motivo oculto. Y es que en realidad se siente muy inseguro sobre su capacidad de cuidar y de amar a otras personas, a unos hijos. Gracias a Arturo, el pobre chico al que le he encasquetado el marrón de la sucesión, descubrirá que es muy capaz de sacrificarse por otros, de cuidarlos y de amarlos, cosa que a estas alturas solo él dudaba. Y entonces tendrá unos feísimos trillizos con Fiona. Además, esta película incluye un pequeño mensaje más ligado a Arturo y a los villanos que recluta Encantador sobre que tú puedes elegir lo que realmente quieres ser, pero es un mensaje bastante más secundario. La última entrega, Shrek Felices para Siempre, nos muestra el último estadio del aprendizaje de Shrek. Tras un año siendo papá, empieza a descubrir las pegas de esta nueva ajetreada pero repetitiva vida y echa de menos sus días de soltero. Firmará un pacto con Rumpelstiltskin que le engañará para que él nunca haya existido y vivirá un último día de soltero, pero en una realidad en la que nadie le conoce. Se da cuenta de que lo tenía todo, tanto familia como amigos, y no lo supo ver en su momento. Finalmente romperá el hechizo enamorando de nuevo a Fiona. Así Shrek completa su camino. Primero se enamora, abriendo por fin su corazón. Después supera sus inseguridades, primero descubriendo que el amor de Fiona es incondicional y que para hacerla feliz solo tiene que poner un poco de su parte, y después descubriendo que él también es capaz de cuidar de otros, y finalmente aprende que aunque no todo es perfecto, toda la felicidad que ha conseguido hasta ahora es algo digno de ser preservado. Hasta aquí el análisis de Shrek. Dejadme en comentarios cuál era vuestro personaje favorito, porque el mío sin lugar a dudas es el gato con botas. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Recordad compartir el vídeo y seguirme en el resto de mis redes sociales. Y por lo demás, ya sabéis, ya sea en películas, en libros, en series o en cómics, nunca, nunca, nunca dejéis de sumergiros en la fantasía.